Filipinas, un país con 112 millones de habitantes, el 13º más poblado del mundo. En los últimos 20 años, la tasa de crecimiento poblacional ha sido del 1,7%, entre las más elevadas del sudeste asiático. En el año 2021, la tasa de natalidad, esto es, el número medio de hijos por mujer, fue de 2,4. Junto a Laos y Camboya, se encuentra entre los niveles más altos de Asia. Al igual que en la mayoría de países del mundo, se ha reducido progresivamente, en este caso desde los 3 hijos en media en el año 2000. Filipinas es un país muy joven, la edad mediana es de solo 24 años. La tasa de participación en el mercado laboral se sitúa en el 65%, mientras que la última cifra de tasa de desempleo en septiembre de 2022 quedó en el 5%, después de alcanzar un máximo, desde que se tienen registros en 1982, del 17,6% en abril de 2020. Entre los 10 países miembros de ASEAN, Filipinas representa casi el 12% del PIB nominal, exactamente la misma cuota que Singapur y ligeramente por encima de Vietnam y Malasia. En términos reales, el PIB ha crecido un 5,5% en media anual entre el año 2000 y 2019 inclusive. Las severas medidas y confinamientos durante la pandemia, entre las más restrictivas del mundo, provocaron que el PIB cayera un 9,5% en 2020, sufriendo el mayor desplome entre todos los países de Asia. En cualquier caso, la recuperación del año siguiente registró un aumento del 5,7%, ligeramente superior a la media indicada anteriormente. Hasta el año 2021, el crecimiento en términos acumulados de la economía filipina fue del 177%. Si bien fueron 61 puntos por encima del aumento del crecimiento global, esta cifra se situó por debajo de los países de ASEAN en su conjunto, que alcanzó el 213%. El PIB per cápita, la paridad del poder adquisitivo, se situó cerca de los $8.400 en el año 2021, prácticamente el doble que al comienzo de este siglo, es decir, un crecimiento medio anual del 3%. Singapur y Brunei se sitúan entre los países del mundo con mayor PIB per cápita, alcanzando los $106.000 y $62.000 respectivamente. Comparando con el resto, se situaría por detrás de Malasia, Tailandia, Indonesia y Vietnam, y superaría a Laos, Camboya y Birmania. El consumo de los hogares filipinos representa una parte muy importante de la economía. En las últimas 2 décadas ha alcanzado casi un 73% del PIB en media. Hasta el año 2019, alimentos y bebidas no alcohólicas representaban exactamente la tercera parte del total de consumo, pero a partir de la pandemia ha aumentado en 5 puntos porcentuales hasta situarse en el 38,5%. La segunda partida más importante son los gastos de vivienda, electricidad, agua y otros servicios básicos, que también han aumentado en algo más de un punto hasta quedar ligeramente por encima del 13%. Por el contrario, los gastos en restaurantes y hoteles han caído 3 puntos y en transporte han bajado 2 puntos, representando cerca del 6 y 8% respectivamente. Durante los años 80 y 90 hubo momentos de fuerte inflación. En esas 2 décadas, en media, casi un 12% anual, alcanzando un máximo en octubre de 1984 con un 63,3%. A partir de inicios de este siglo, el índice de precios de consumo se ha reducido considerablemente hasta el 3,9% en media anual. En cualquier caso, durante este año 2022 está aumentando con rapidez hasta situarse en el 7,7% en el mes de octubre, nivel más alto desde diciembre de 2008. Filipinas ha firmado varios tratados de libre comercio en los últimos años, a destacar el establecido con sus socios en la región a partir del año 2010, conocido como ATIGA, por sus siglas en inglés, Acuerdo de Comercio de Mercancías de ASEAN. Anteriormente, en 2008, también había firmado un acuerdo bilateral con Japón. En lo que se refiere a Europa, desde el año 2016, un tratado con los miembros de la AELC, Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Por último, pero no menos importante, también pertenece al Regional Comprehensive Economic Partnership, el mayor bloque comercial mundial, si bien es el único país de los 15 firmantes que aún no ha ratificado la adhesión. Gran parte de los bienes que exporta Filipinas son productos electrónicos, sobre todo circuitos integrados, ordenadores y maquinaria de oficina. En las últimas 2 décadas, en media un 28% del total de productos exportados son circuitos integrados, alcanzando en 2020 un volumen que supera los $22.000 millones. Los principales destinos son China, Estados Unidos y Japón, que representan un 16, 14 y 13% respectivamente. A partir del año 2003, China se ha convertido en uno de los socios más importantes para Filipinas, multiplicándose por 10 veces desde ese momento el volumen exportado hacia el gigante asiático. Como miembro de ASEAN,
Gracias al acuerdo mencionado anteriormente, Filipinas exportó en 2020 un total de 13.000 millones de dólares, representando un 17% del total, siendo los mayores receptores Singapur, Tailandia y Malasia. De hecho, teniendo en cuenta todos los países de Asia, la cuota aumentaría hasta un 67% del total de sus exportaciones. En la parte de importaciones, entre los principales productos también se encuentran los circuitos integrados, bienes antes del procesado que se realiza en el país, junto al petróleo crudo y refinado. En el primer caso representaron en media un 15% entre los años 2000 y 2020. La importación de petróleo crudo se ha duplicado, mientras que el refinado se ha multiplicado por 5 veces desde el inicio de este siglo. Los mayores importadores son China, Japón y Corea, que representan un 32, 8 y 7% respectivamente de las importaciones en el año 2020. Entre los países de ASEAN destacan Indonesia, Singapur y Tailandia, en total un 16% de sus importaciones. En el año 2021, Filipinas fue el quinto país receptor de inversión extranjera directa entre los países de ASEAN. En términos de stock acumulado, alcanza los 114.000 millones de dólares. Entre 2016 y 2022 ha recibido 1.700 millones de dólares de inversión china, dentro del gran proyecto del Belt and Road Initiative, o Nueva Ruta de la Seda. También Japón ha realizado fuertes inversiones, con 2.800 millones de dólares, así como Estados Unidos y Corea del Sur, 1.300 y 1.100 millones de dólares respectivamente, sobre todo dirigido a infraestructuras, telecomunicaciones y servicios financieros. El país presenta un importante déficit de infraestructuras, situándose en la posición 97 entre 137 países y muy por detrás de los países de ASEAN. Hasta abril de 2022, el Asian Development Bank ha comprometido una inversión de casi 29.000 millones de dólares en un total de 721 proyectos. Por su parte, desde el Asian Infrastructure Investment Bank ha recibido inversión para 4 proyectos por 1.500 millones de dólares, de los que el 86% están destinados a mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19. De hecho, con el fin de reducir esa importante brecha, el gobierno filipino lanzó el proyecto conocido como BBB, Bill, en el año 2017, con una fuerte inversión en infraestructuras de 180.000 millones de dólares hasta el 2022, con destino a proyectos de transporte, agua, desarrollo urbano, tecnologías de la información y comunicación y energía. En Gate Center seguiremos de cerca la economía filipina, entre las más dinámicas en la región, especialmente enfocados en la evolución de estos proyectos tan importantes para el desarrollo del país.